Dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, ni uno de esos frutos que tanto desea mi alma. Faltó el misericordioso de la tierra, no queda entre los hombres ningún justo. Todos acechan en busca de sangre, cada cual tiende una red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El poderoso habla según el capricho de su alma y ellos lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de la casa. Mas yo volveré mis ojos a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Padre, gracias por tu palabra. Estos son de estos versículos que a veces no queremos leer, pero que es necesario leer, Señor. Porque si está aquí es porque tú lo inspiraste, y toda palabra que has inspirado es medicina para el ser humano y es instrucción divina para la iglesia. En esta mañana, Espíritu de Dios, tú que estás aquí presente, abre nuestro entendimiento para comprender, Señor, la profundidad, la anchura, Dios mío, la altura de tu palabra y de tu amor, Señor, a través de ella. Y que podamos ser oidores, no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Hacedores de ella. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu de Dios, guíanos y sé tú quien edifiques tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. He estado leyendo por unos meses con varios intervalos. Empecé, tuve una pausa pequeña, después seguí y después seguí. La biografía de George Mueller es un hombre que Dios usó muchísimo. Usted seguramente ha escuchado de él, le llaman el padre de los huérfanos o de los orfanatos. Pero aunque se le reconoce mucho por su ministerio entre los huérfanos y por aquella oración famosa que hizo cuando no había comida, no había abastecimiento, no había un almacén en su establecimiento para alimentar a los niños, pero él todos los días oraba y todos los días llegaba alguien desconocido con comida para los niños. Esa es lo que más se conoce de George Mueller, ¿verdad? Esa historia, y no es interesante. Pero cuando entras en su vida, comienzas a ver que es hijo de un alcohólico, hijo de un hombre que lo quiso manipular, lo quiso mandar a ser un cura, o sea, estudiar como monaguillo, pero no con la idea de que sirviera a Dios, sino con la idea de que viviera bien, de que iba a tener un buen salario, de que iba a poder tener una doble vida, ¿verdad? Y que iba a tener un buen salario si iba a un seminario específico en Inglaterra. Y así creció, con la idea de ser un Jacob, ¿verdad? Entrenado, un manipulador. Pero en su búsqueda de ser un manipulador espiritual, tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Cristo el Señor. Y dice, fue tan
fue tan perverso el camino que dice que hasta llegó a montarse en un crucero que eran 7 días de pecado. Un crucero solamente para pecar. ¿Ok? Fíjense la maldad en que George Mueller entró en su juventud. Dice que cuando terminó estaba tan vacío, tan hueco, que pensaba que su vida era literalmente un accidente. Dice, probó todo lo que jamás, y aún después continuó, porque ya entonces se le añadieron vicios, y el alcohol fue el más fuerte que lo socavó constantemente. Pero en eso él volvía a orar y volvía a leer la palabra, porque pensaba, mi papá quiere que yo sea un monaguillo y eso va a ser mi vida. Así que George Mueller continuó forzando eso, pero en lo que lo forzaba, la palabra de Dios comenzó a ser relevante para su vida. Y entonces conoció a un grupo de creyentes que se reunían en casas, sencillamente para, dice George Mueller, solo para leer la Biblia. Y dice que se unió a ellos para tener a alguien más en su resumen, para cuando fuera a aplicar, lo llamaran y tener un buen resumen. Pero dice que en esa casita de lectura de la palabra, su corazón comenzó a latir por las cosas espirituales. Y comenzó poco a poco a rechazar, ¿verdad?, la vida antigua en la que estaba inmerso de lleno, y comenzó a abrazar la nueva vida que Dios le estaba apenas comenzando a enseñar. Tiempo después creció, comenzó a su vida a ser renovada, y entonces sintió un gran deseo por predicar la palabra. Y dice que en uno de los momentos en que le dieron una capilla para predicar, dice, prediqué una vez más en el día del Señor, el domingo. Y bueno, el día, ¿verdad?, que la iglesia se reúne. Dice, y aunque a muchos no les gustaron mi predicación, algunos se fueron y nunca regresaron, otros comenzaron a llegar a la capilla, otros que nunca antes habían venido. Dice, y un espíritu de búsqueda y de descubrimiento comenzó en los que me estaban escuchando, pues querían probar que lo que yo hablaba estaba en las Escrituras. La gente quería saber si lo que yo enseñaba era verdad o era mentira. Pero lo más importante era que Dios estaba aprobando esto con su sello a través de la conversión de pecadores. George Mueller pudo comprobar que aunque tenía un buen deseo de agradar a Dios y de predicar, dice que muchos se fueron. Casi la mitad de la sala se fue y no querían saber porque no les gustaban sus sermones. Bueno, Miqueas estaba experimentando algo mucho peor. Miqueas está continuando su predicación, como estamos viendo, pero ahora nos da detalles que no nos había dado antes. Antes nos había hablado de los reyes, recuerdan ustedes en los capítulos 4 y 5, habla de los reyes que estaban corruptos, ¿verdad? Habla de los profetas y sacerdotes que estaban haciendo ¿qué? Estaban vendiendo la profecía, ¿verdad? Tú les dabas un dinero, ellos te profetizaban lo que tú querías. Eso no ocurre hoy, eso no pasa hoy, ¿verdad? Estamos lejos de eso, eso no ocurre. Es una ironía, hermano, usted sabe que eso hoy en día ocurre, ¿verdad? Usted, sin caso, no me crea, eso ocurre hoy. Usted va a los lugares y usted va a ir a cualquier iglesia donde es posible que le digan lo que usted quiere escuchar. Pero no siempre lo que uno quiere escuchar es lo que realmente necesitamos escuchar. Pero Miqueas ahora entra más allá y dice, ¡ay de mí! Comienza diciendo y está con los signos de exclamación
no en vano, sino con intención, porque Miqueas se está viendo en un caos total. ¿Quién más le recuerda que haga esto entre los profetas que dijo, ay, yo soy el único? Soy el único que he quedado. ¿Quién a usted le recuerda que dijo eso? Elías. Elías dijo, soy el único, mi vida es un fastidio. Y Dios le dijo, no, tranquilo. Tengo 7,000 profetas más que no se han doblado ante Baal. Dijo, oh, no estoy solo. Pero aquí Dios no le dijo nada a Miqueas. O sea que realmente Miqueas era el único hombre, hermanos, en toda Judá que estaba con temor a Dios. O al menos practicando el temor a Dios constantemente. Dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo. Ahora voy a leerlo en la versión de las Américas. Dice, soy como el que recoge fruto de verano y busca lo que sobre en la viña. No hay ningún racimo para comer, ningún higo nuevo que tanto deseo. Antes ideas que hubo una cosecha, tú llegaste para al menos recoger lo que sobró y no hay nada. No hubo nada de sobra. Dice el versículo 2, ha desaparecido el bondadoso de la tierra y no hay ningún recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Miqueas está dando un diagnóstico real, hermanos, de cómo está Judá en aquel momento. Note que en el versículo 2, él está como mirando a todas partes. Dice, aquí no hay nadie que tema a Dios. No veo esperanza, no veo una luz al final del túnel. Dice el versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra, no queda entre los hombres ningún justo. Miqueas está lamentándose de la situación. Y esta es una práctica que la iglesia no se habla con frecuencia en lo que es el lamento. Pero el lamento bíblico antecede al quebrantamiento. Y así le he puesto como título a esta predicación. El lamento debe anteceder al quebrantamiento. Y Miqueas está dando un claro diagnóstico de la ciudad. Está dando una clara imagen de cómo está la ciudad. Hermanos, el lamento por algo que está pasando uno no es falta de fe. El lamento no es falta de esperanza. No es que estamos viendo la situación, ¿verdad? Una enfermedad que no sanó, una situación compleja que no acaba de salir. El hecho de tú decirla ante Dios, no, y venir ante el Padre y confesar todo ese paquete de frustración ante el Padre, no es falta de fe, es lamentarnos, es traer al Señor las cargas, es confesar que nadie puede reparar esto si no es solo Dios. Estás diciendo, esto está literalmente fuera de mis capacidades. Esto está literalmente fuera de mis manos. No hay nada que yo pueda hacer. Muchas veces decimos, yo tengo control sobre esto. Yo puedo, I can handle it. Yo puedo hacerlo. No, el lamento es decir, esto está en un caos y yo no puedo hacer nada. Y para cómo quiero buscar algunos partners para unirnos y no hay nadie.
Es lo que Miqueas está aquí diciendo. Es el lamento. Pero no es el único momento en que hay lamentos en la palabra. Mateo 26:75 es un momento de lamento, pero personal. El momento de Miqueas es un lamento personal y ¿qué más? Nacional. ¿Verdad? Yo quiero enseñarle a usted, hermano, en esta mañana, y lo hemos enseñado varias veces, enseñamos cuando estamos en Summit, que practiquemos el lamento en tu vida personal y también por la nación, por tu ciudad. Porque el creyente no puede estar viviendo en una burbuja. El cristiano no debe estar viviendo en una burbuja. ¿Entiende eso esta mañana? No podemos estar viviendo en una burbuja desconectados. Pero pastor, Efesios capítulo 1, yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Ok, está bien. Pero cuando chocas con estas cosas, dice, bueno, y por fin, ¿cómo es? ¿Estoy sentado con Él? O yo estoy bajo el manto freático de la tierra. Bajo las pruebas, todas me han pasado por arriba, como dice el salmista. Todas tus olas me han pasado por encima. Ni una, no me he librado ni de una prueba. Todas tus ondas me han pasado por encima. Aquí hay un ejemplo de un lamento personal. Mateo 26:75. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Eso es un lamento personal. Es un lamento que trae al quebrantamiento. Y es un lamento que provoca el Espíritu de Dios cuando nosotros le hemos fallado al Señor. Pedro lloró amargamente porque sabía que él mismo había recibido el privilegio de llamarse roca. Él mismo, el único, había recibido el privilegio de llamarse piedra. Él mismo, ¿verdad? Es el que había sido protagonista de tantos sucesos con Jesús. Caminar sobre el mar, ¿verdad? Decirle al Señor, no, nada te pasará, te libraremos. Jesús mismo le dijo, Satanás, cállate, porque no sabes lo que hablas. Él mismo, él es parte de varios sucesos que tú y yo tenemos que leerlo. Uno le dice, a ver, dime los nombres de los 11 apóstoles. El primero que va a decir es Pedro o Juan. Eso es más fácil. Ya cuando empiezan a decir ya Judas te enreda, bueno, es el uno, el otro, ¿verdad? Jacobo, Andrés, pero Pedro tiene que estar ahí. Pedro 3 veces negó a Jesús. Dice que lloró amargamente. Lo he contado varias veces, pero dice Agustín de Hipona en sus escritos de la iglesia primitiva después que Pedro después, donde quiera que en sus andar como apóstol, donde quiera que escuchaba un gallo, ahí se tiraba y pedía perdón por el resto de su vida, porque sabía que había negado al Señor, al Rey de Reyes, y lo había negado 3 veces públicamente en su peor momento. No ha habido otro peor momento de Jesús que no haya sido por la vía dolorosa. Él lo vio y lo negó. Otro momento de lamento, este es nacional. Mateo 23:37, Jesús está parado frente a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes, porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene
en el nombre del Señor. Jesús está dando ahora, este es un ejemplo de lamento nacional. Entonces, quiero añadirles a sus prácticas diarias, semanales, el lamento personal y el lamento nacional. ¿Por qué? Porque si tú y yo no lamentamos por nuestras vidas personales de pecado y de cómo fallamos al Señor, es posible que no haya un arrepentimiento genuino y profundo. ¿Usted escuchó eso? Si no hay un lamento por nuestras faltas, escuchen, no es condenación, pero Romanos dice, no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. Pero si no hay un lamento en ti y en mí cuando le fallamos al Señor, entonces no va a haber un arrepentimiento profundo y genuino. Y es en ese arrepentimiento donde Dios quiere comenzar una vida nueva. ¿Y arrepentimiento? ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? En su griego, metanoia significa cambio de mente. Es un cambio de mente completo. Significa que lo que antes hacía, ahora no lo hago. Significa que lo que antes hacía, ahora yo siento repulsión, siento rechazo a eso. Y cuando caigo, la gracia de Dios, ¿verdad? Dios en su gracia, te sientes mal. Porque ahora el Espíritu Santo de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, dice Pablo, está ahora en nosotros. Y Él provoca los mismos deseos de Dios, deseos santos, deseos morales. Miqueas está buscando y está viendo que no hay más nadie, no hay otro justo. Ni siquiera le pasó parecido a Abraham cuando Sodoma y Gomorra. Veía ayer unos videos sobre Sodoma y Gomorra actual de hace una semana, un video reciente ahora mismo. Y aquello está literalmente, no hay ni una planta que prospere en Sodoma y Gomorra. El suelo está quebrado, hay residuos de viviendas que han querido construir, ¿verdad? Después, posteriormente, hace recientemente, y después hubo un terremoto y todo se colapsó. Al final, el final del discurso es este: no hay nada que prospere en la tierra de Sodoma y Gomorra. Aquello está árido, árboles secos. Es un recuerdo, es solo un reminder de que el juicio de Dios es severo y de que lo único que nos libra de ese juicio es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ha librado de ese juicio. Y Miqueas está diciendo, viene juicio sobre ustedes. Y después Miqueas continúa abajo, dice, para completar la maldad con sus manos, verso 3, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Note que la maldad venía desde todo tipo de autoridad, venía desde los más altos funcionarios y termina entonces Miqueas en la casa. Y dice en el versículo 6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre. Esto usted lo verá normal en el mundo hispano, pero en el mundo, en el contexto judío, esto era una atrocidad. Porque la exigencia, la enseñanza, la crianza judía era tan rigurosa que el honrar a los padres era algo no negociable. Usted dirá, bueno, esto yo lo vi, esto lo ve mi vecino, esto lo ve mi familia. Escuchen, esto es un escándalo para Israel. Están tocando fondo. Es una falta de respeto de lo que Miqueas está viendo. Y dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. Bueno, Miqueas no dice los yernos, que estamos libres de eso, ¿verdad? Nos salvamos. Dios sabe su palabra y Él es sabio. Dice, las nueras, no es más, esa palabra, no he dicho nada, es la Biblia, dice, las nueras contra sus suegras y los enemigos del hombre son los de la casa.
Note cómo este es un escenario, hermanos, peor que la Segunda Guerra Mundial. Esto es peor que lo que usted pueda imaginarse. Esto es una crisis nacional. Y Miqueas, después de mirarse a todas partes y no ver ápice de esperanza, después de no ver un haz de luz en ningún lugar, dice en el versículo 7, mas yo volveré mis ojos al Señor. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Hermanos, la lamentación personal y la nacional nos va a conducir, si fue genuina, nos va a conducir a depender más de Dios. Como decía al principio, porque te das cuenta ahora que no está en tus facultades arreglar tu situación. No está en tus facultades arreglar cómo están las cosas, sea en tu negocio, en tu familia, con tus amigos, en lo que estás emprendiendo. Está fuera de tus manos. Y entonces te ves que necesitas de Dios. Y entonces tienes dos caminos: o el estrés o la confianza. Pero las dos no pueden ir de la mano. El estrés es anti Dios y Dios es anti estrés, porque Dios nunca se ha estresado. Él se ha airado, ¿cierto o no? Él se ha gozado, pero no hay ningún texto en su palabra que diga que Dios está estresado. Al contrario, en la lamentación ocurre lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4. Si pueden ir conmigo ya a sus Biblias. 2 de Corintios capítulo 4. Dice en el versículo 7, capítulo 4, verso 7, esto es lo que provoca, hermanos. Este debe ser el fin de la lamentación. Es este. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos, ¿qué dice su Biblia? Atribulados en todo, mas no angustiados. Alabado sea Dios. Dice, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Los primeros que él cita, ¿verdad? Los primeros de la situación real, que uno la puede definir, uno puede dar un diagnóstico real. Estamos así. Esto es lo que el mundo quiere, es lo que el diablo quiere, ¿verdad? Pero esta es nuestra actitud, no psicológica. Esto no es algo de un yoga cristiano, ¿verdad? Esto no es algo de un yoga cristiano. Esto no es algo de una meditación súper especial para sentirnos. No, esto es fe. Es por la fe. Y entonces esta fe convierte entonces las cosas reales. Porque por medio de la fe nosotros podemos heredar las bendiciones y las promesas del Padre. Y esta es la victoria primera de Juan 5:8 que dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y qué dice Juan? ¿Lo que saben el texto? Nuestra fe. Nuestra fe. Y ahora Pablo dice, estamos en todo atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados,
Usted dirá, oye, pero el derribado es que más me suena a mí a veces. Porque mira que estoy a veces casi que derribados. Pero dice el Señor, no destruidos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sí, el lamento nacional, el reconocer cómo están las cosas, es bueno para traerlas delante de Dios. Y no venir con una idea ilusionista ni una idea idealista, sino real. Esto está, Señor, insoportable. Arregla esto, Señor. El principal motivo de la oración no es que las cosas cambien tan rápido como tú quieras, es que a través del proceso uno mismo cambie. Alabado sea el Señor. Porque vas a ver que tú quieres ponerle un acelerador al proceso y vas a ver que mientras más quieres acelerar en tus fuerzas, más se prolonga. Y lo que a veces es dar marcha atrás. Y eso, hermano, no es nuevo. Miqueas está enfrentándose, hermano, estamos hablando de lo peor que pueda pasar, que un hijo deshonre a su padre y una hija a la madre. Eso es una vergüenza. Y está ocurriendo en Judea. Mas él confió en el Señor. Y el juicio vino. Judá fue llevada cautivo. ¿Recuerdan ustedes la historia de Babilonia? ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes? Fue llevada cautivo, pasó todo lo que pasó ahí. Bueno, vemos 70 años de proceso. 70 años de proceso. Y queremos que Dios nos ayude en nuestros procesos en 24 horas o 48 horas. Le ponemos término al Señor. ¿Y qué tal este hombre que no vio lo que profetizó? 70 años pasaron. La gloria futura después no la pudo disfrutar. Hay momentos que vamos a estar en la vida cristiana y no todo se va a resolver como uno quiere. ¿Verdad? Pero no quita que no dejes de orar y de empujar y de confiar. Porque Dios lo puede hacer también en cualquier momento. Lo que Dios conoce los procesos y conoce cuando Él entiende que debe todo tener el proceso final o donde todo debe como culminarse y ver tú las respuestas de tus oraciones. Pablo comienza diciendo, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué significa que somos vasos de barro? Somos moldeables, o sea, moldeables, hay una figura que aún se puede lograr de nosotros, ¿verdad? Específicamente cuando uno alcanza una edad específica y uno se da cuenta que es muy moldeable, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más le dice? ¿Ah? Nos quebramos, somos frágiles, ¿verdad? Somos frágiles. ¿Qué más? Soportamos temperaturas también. Soportamos temperaturas. El alfarero puede poner diferentes temperaturas en nosotros y Él sabe lo que podemos soportar. Somos tierra. Somos tierra. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, sea del contenido y no del envase. Para que sepamos que el envase se siente muchas veces así, en apuros, se siente desesperado. ¿Cuántos no han sentido un desespero en su vida? Una vez un pastor le preguntaron, ¿qué hacer para batallar contra el estrés ministerial? El pastor le respondió, la fe. Porque la fe en Cristo es un antiestrés. Porque el estrés es la facultad que tú entiendes de que tú puedes y de qué debes hacerlo y que depende de ti. Pero la fe es la contraparte, es decir, esto está fuera de mis 5 dedos, está fuera de mis 10 dedos en mis 2 manos, está fuera de mi raciocinio, mi capacidad. Yo descanso literalmente en el Señor y suelto esta carga al Señor porque Él tiene cuidado de mí.
Pero bueno, ¿y por qué no lo haces? Tienes que asegurarte. You have to make sure, make sure, make sure, make sure. Y estamos llenos de make sure. Asegúrate de esto, asegúrate de lo otro. Asegurémonos del versículo 7 de Miqueas. Y entonces puse mi esperanza en el Señor. De eso sí tenemos que asegurarnos. Porque lo demás no está bajo nuestra facultad o capacidad. Estamos en un mundo caído. En un mundo con alta de difusión. ¿Verdad? Por tanto, las cosas no pueden salir como uno desea, ni como uno anhela. Miqueas está poniendo su confianza en el Señor. Por eso, hermanos, el lamento es necesario en el creyente. Hay una canción antigua que decía: te pido la paz para mi ciudad. ¿Han escuchado ustedes? Te pido perdón por mi ciudad. Eso es una canción de lamento. Tú estás lamentándote por la ciudad y estás intercediendo por ella. No es una adoración. Tú estás intercediendo a través de una tonalidad. Que los pros van a poder decir si es la, no sé en qué nota será. Pero hay una melodía. Los creyentes practicaban el lamento. Es una conciencia real de tu situación y decir: esto está fuera de mi control. Esto solo Dios lo puede arreglar. Entonces te une más al Señor, te une más a Él. Billy Graham tiene una frase que se le conoció mucho por ella y decía: éxito no es ser conocido, es oír a Jesús decir al final: yo te conozco. No es ser conocido porque sabemos que la tendencia, ¿verdad? El empuje de este mundo es para que tú y yo seamos conocidos. Es para que la gente escuche lo que tú piensas, lo que tú eres, lo que tú crees. Y sí, no quiero hacer una fusión de esto con evangelizar. Tenemos que predicar, tenemos que salir, tenemos que movilizar, yo tengo que movilizar la iglesia, creer en el Señor, que en la semana también ustedes están predicando el evangelio en su ciclo de responsabilidad. Pero por encima de todas las cosas, por medio de la fe, tenemos que clamar al Señor, orar, para que el día del llamado final Él nos diga: te conozco, conozco tus obras, te conozco. Y no caigamos en la clasificación de aquellos que se les dirá: nunca os conocí. ¿Verdad? Hoy veíamos eso en el discipulado. Nunca os conocí. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos profecía, en tu nombre hicimos. Nunca os conocí. Ahora, lo que ellos están diciendo es también hacerlo. No está hablando de que ya eso no es importante. Sí, eso es parte de la iglesia también, liberar demonios a las personas, darles el mensaje, dar la palabra profética. Sí, lo que pasa es que ese grupo lo estaba haciendo sin conocer al dador de esos dones. Amén. Entonces es ahí donde nuestra intimidad con Dios, hermanos, va a calificar, va a determinar nuestra vida pública. Nuestra intimidad con el Señor. Y Miqueas era un hombre que tenía una intimidad con Dios. Él buscaba a Dios. ¿Cómo lo sabemos? La única forma de saberlo es leyendo a Miqueas, viendo una crisis nacional y al final volviendo su mirada al Señor, diciendo: la única fuente de esperanza que tengo eres tú, Señor. Así que ahí mismo en Corintios, si pueden leer el capítulo 5 de Segunda de Corintios, capítulo 5, dice en el versículo 12, Segunda de Corintios 5, 12, dice: no nos recomendamos pues
otra vez a nosotros mismos, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder, dice, a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Saben ustedes el cuadro de Corintios? Pablo está lidiando con una iglesia que él, Apolos, ayudaron a sembrar, a plantar, pero ahora hay una división local. Aquello es un reguero. Bueno, no sé si reguero es una palabra mala para otros países, pero bueno, pero en Cuba significa un desorden. Hay un desorden en la iglesia de Corinto. Hay muchos dones, están todos los dones, mas también había dones de demasiada lengua. Había chisme, había brete entre ellos, había pecado de incesto entre ellos, lo estaban escondiendo, ¿verdad? Y para cómo están diciendo que Pablo ya no están cuestionando el ministerio apostólico. Pablo tiene que dedicar 2 de Corintios completa a defender su ministerio. Después que él, como les dice yo mismo, después que les di a ustedes, que lo saqué así del vientre de mamá, que le di la lechita, le di las palmaditas, los enseñé a caminar, tengo que decirles una vez más ahora, yo fui quien lo hizo, ¿verdad? Es tremendo el ministerio de Dios. El ministerio es un desafío. Y los que han servido al Señor por años lo saben. El ministerio no es fácil, pero se disfruta. Cuando ves las vidas acercándose más al Señor, cuando ves los matrimonios reconciliándose, cuando ves los hijos honrando a los padres, cuando uno ve el resultado, uno dice, valió la pena. Amén. Y Pablo les está diciendo a los corintios, si estamos locos, es para Dios, verso 13. Si somos cuerdos, es para vosotros. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si Él murió por todos, luego todos murieron. Significa que si Cristo murió por nosotros, la única forma de tú y yo vivir en este mundo, aunque es un mundo que está bajo lamentación, bajo juicio, es que tú y yo muramos a este mundo y vivamos para Él. Amén. Amén. Porque ahora para mí el morir es ganancia, ¿verdad? Y vivir en Cristo Jesús. Nuestras vidas están ahora identificadas con la muerte, no la muerte a la esperanza, no la muerte a la fe, no la muerte a la emoción, sino la muerte a este mundo y con la vida nueva en Cristo Jesús, que nace de una fuente de vida, que nace de aquella piedra que Moisés golpeó y salió agua completamente, que nace de Dios mismo, que nace del maná del Padre, que es Cristo Jesús, esperanza de gloria. Entonces, verso 17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Alabado sea Dios. Si alguien está en Cristo, hay una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, las nuevas tienen que llegar. Las nuevas han llegado. Y cuando habla de criatura, hermanos, habla de algo importante. Habla de naturaleza. Es una nueva naturaleza. Hay una nueva raíz. Hay un nuevo brote. Hay un nuevo retoño que está pasando. No son injertos, ni son añadiduras. Es algo nuevo por completo. Amén. Amén. Y esa es la vida en Cristo Jesús. Nosotros, hay circunstancias que no podemos arreglar. Hay familiares que no podemos arreglar. Amistades que no podemos arreglar. Relaciones que se quiebran, que no son reparables anymore.
Hoy en día se habla mucho de resolución de conflictos. He estado como en 15 conferencias de esas. Hay conflictos que no los he logrado resolucionar. Y he seguido todos los pasos, 1, 2, 3, inciso 4, inciso B, en la Z. Mira, no, hay cosas que no tienen solución. Pero estamos llamados a lo que Miqueas dijo en el capítulo 6, versículo 8. Y si pueden conmigo sus Biblias. ¿Qué pide Dios del hombre? ¿Qué nos pide Dios? Miqueas 6, verso 8. Creo que es el versículo que más distingue a Miqueas cuando pensamos en sus profecías, en todas las que habló. Dice el versículo 8: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo demás que pase, Dios lo arreglará o quizás no lo arreglará. Pero nuestras vidas, en lo que dependa de ti, dice el apóstol Pablo, estar en paz ¿con quién? Con todos. En lo que dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Y entonces podremos ver, podremos lamentar en este mundo, vamos a poder ver las circunstancias, no estar satisfechos con ellas, con las cosas que están pasando alrededor, o en tu familia, o en tus amistades, pero lamentar el hecho y decir: Señor, solo tú lo puedes arreglar, solo tú lo puedes. Y esa decisión nos ayuda a crecer.